ansiedad, depresión, autoestima, trauma. No todo lo que suena a psicología lo es. Hemos sacado las emociones del armario y las hemos viralizado. Pero el mundo no necesita más etiquetas. Necesita verdad. Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Entre Divanes, un podcast de Psicólogos Princesa. Como dice nuestro claim, la humanidad necesita psicología y nosotros queremos acercar la psicología a todos. Estamos llenos de etiquetas, de reels de Instagram sobre psicología, sobre trastornos, y en este caso que venimos a desmitificar y a deciros mitos y verdades sobre muchos conceptos psicológicos. Para todo ello vamos a contar con invitados como en este caso alumnos de nuestra escuela de psicología, y contaremos también pues con conexiones en directo, casos reales, pacientes, porque queremos desmitificar la psicología y que no se quede todo en un reel de Instagram o una frase de taza de desayuno, sino hablaros desde una base sólida y científica. Y qué mejor forma de empezar nuestro primer capítulo de la segunda temporada que con mis alumnos Irene y Carlos, a los que he secuestrado para que vengan aquí a hablar conmigo. Bueno, primero de todo os presento: Carlos Sáez Val, Irene Gil. Eso es, sois alumnos de la Escuela de Psicólogos Princesa, ya sois graduados en psicología y estáis haciendo la última parte del máster habilitante en Psicología General Sanitaria. Ya lleváis un ratito con nosotros. Encantada de teneros aquí, chicos. Muchísimas gracias por venir. Encantado, Ana, de estar aquí con vosotras. Un placer, con muchas ganas de compartir este ratito juntos. Pues nada, chicos, de verdad que muchísimas gracias por venir. Os secuestré, o sea, hace 5 días, en plenas vacaciones, os dije, he tenido una idea, porque, bueno, llevábamos muchos días, ¿no?, hablando de temas, autoestima, relaciones tóxicas, temas que al final, es verdad que en la carrera pues tenemos todo más protocolizado, más científico, más de trastornos, ¿no?, y de diagnósticos, pero cuando llegamos a la práctica clínica lo que vemos es, bueno, pues el día a día. Entonces llevábamos tiempo hablando en clase, pues eso, todo es muy aplicado, trayendo vuestros estudios científicos y demás, y pensando, digo, pues que realmente yo creo que podéis aportar un montón. Al final hay un montón de contenido por las redes, ¿no? Y vosotros lleváis, ¿cuántos? 6 años estudiando, un día tras otro, y creo que además sois personas humanas, ¿no? No como el ChatGPT, que también le preguntamos constantemente ahora consultas psicológicas. Vivís en el mundo y lleváis 6 años estudiando, ya habéis metido un pie, ¿no?, en la psicología, ya estáis viendo casos. Y nada, y me resultó muy curioso que cuando os pregunté, ¿no?, tenía bastantes temas, y os pregunté cuál os interesaba más de todos, y los dos de manera independiente me dijisteis las relaciones tóxicas. ¿Por qué? Bueno, en mi caso, Ana, es que estoy interesado en ese tema porque de ello voy a hacer el trabajo final de máster, el TFM. Entonces yo creo que es una cosa que se ve todos los días, que es una cosa que afecta a todo el mundo, y creo que es una cosa que es necesario abordar desde la psicología. Pues genial, Carlos. Ya nos contarás también alguna conclusión de tu TFM. Por supuesto, ¿no? ¿Y tú, Irene? Yo en mi caso, sin duda, por la prevalencia que tiene tanto a nivel social como a nivel clínico. De hecho, nosotros comentábamos que desde las prácticas a través del servicio de asesoramiento psicológico que estamos realizando, es impresionante que tarde o temprano sale en consulta. Entonces, bueno, ese es básicamente mi interés. Es tremendo, ¿no? Porque siempre tenemos el motivo de consulta, que vosotros sabéis que hemos estudiado pues todos los diagnósticos, ansiedad, depresión, y además todo el mundo ya viene con un diagnóstico hecho, ¿no? O sea, el que no te dice, antes era tengo ansiedad, tengo depresión, pero ahora tengo TDAH, soy TEA, ¿no? Tengo trauma, y dices, bueno, ya todos sabemos absolutamente todos los conceptos, y está muy bien, pero es verdad que hay esa parte que queremos traer aquí a realmente desmitificar. ¿Y qué pasa con las relaciones? Pues que es que el ser humano, por más que no queramos muchas veces, porque vivimos en una sociedad súper individualista, y parece que las relaciones
como que gastamos tiempo en tener que ajustarnos con el otro, ¿no? Como que ponernos de acuerdo, que ceder. Entonces nos da miedo, pero como seres humanos que seguimos siendo, la seguimos necesitando. Y es verdad que lo estáis viendo ya, que una cosa es el motivo de consulta, ¿no? Que es lo primero que nos dice el paciente, y luego está normalmente el verdadero problema. Y el verdadero problema del paciente, en el 95% de los casos, tiene que ver con las relaciones. Y en el otro 5% probablemente con la falta de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, qué mejor tema para empezar. Luego pasa una cosa también, y es que las relaciones no son fáciles y muchas veces se complican. Entonces, dinámicas que habían estado siendo, que siempre habían sido dañinas, disfuncionales, pues ahora les ponemos nombre, ¿no? Entonces, es lo que comúnmente en todos sitios se conoce como relaciones tóxicas, que es del tema que vamos a hablar hoy. Y bueno, me gustaría saber un poco, bueno, vamos a hacer una especie de glosario psicopop, ¿no? Pero antes de eso me gustaría saber un poco cuál ha sido, yo os diría, como vuestra mayor sorpresa en la entrada en la clínica, ¿no? En la práctica, vamos. ¿Cuál ha sido vuestra mayor sorpresa? Bueno, yo creo que sobre todo el acogimiento que hemos tenido ha sido un recibimiento espectacular, lo recomiendo 100%, y también tengo que decir que la variedad de casos, ¿no? Porque hay una oportunidad, hay un abanico de casos para poder ver este tipo de terapias y este tipo de diagnósticos, como dices, pero desde luego en todos hay una dinámica relacional, ¿no? Es cierto que muchas veces te vienen porque tienen síntomas depresivos o porque tienen síntomas ansiosos, pero cuando escarbas un poco te das cuenta de que ha habido antecedentes previos en los cuales esa persona ha tenido problemas con las relaciones de pareja pasadas, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que creo que se reproduce muchísimo. Uh-huh. Pues nada, Carlos, muchas gracias. No me esperaba eso. Os hablaba así en general, pero muchas gracias. De nada. ¿Y tú, Irene, cómo ha sido tu sorpresa? ¿Cuál ha sido tu mayor sorpresa? O sea, en las prácticas como tal. En ver la práctica clínica, ¿no? Claro. La sanitaria, vamos, en este caso. O sea, sí que es cierto que la variedad de casos que nos encontramos, también el hecho de que el trasfondo siempre de una forma u otra tiene que ver con las relaciones, la gran demanda que hay también, incluso aunque sea algo que cada vez más se sepa entre todos, pero hasta que no lo ves realmente dices, oye, que es cierto, ¿no? Que me lo estoy encontrando. Y bueno, incluso al servicio del asesoramiento, que es cierto que los pacientes saben que estamos en prácticas del máster general sanitario y aún así acceden también, obviamente, porque es un servicio a bajo coste, pero bueno, todo influye y yo creo que todo el mundo está cada vez más concienciado y bueno, eso pues me alegra mucho, obviamente. Sí. La verdad es que sí, ¿no? Yo lo he contado muchas veces aquí, que cuando nosotras estudiamos psicología al principio venía muy poquita gente y en cuestión de un tiempo ha sido pues un boom, a veces demasiado porque se banaliza muchas veces, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para realmente pues devolverle a las cosas su contexto psicológico. Entonces, chicos, vamos a empezar con esta parte ¿no? Esta sección del glosario psicopop, desmitificar términos, algunos que son reales, que tienen una base, otros que son dudosos, pero nosotros le vamos a poner un punto para que podáis entender, y algunos que realmente no tienen ninguna validez. Entramos en materia, le hemos llamado el glosario relacional psicopop, y en este caso vamos en 3 bloques, ¿no? Uno sería el contexto general, ¿no? Emocionalidad y relaciones modernas. Hay 1.500 millones de conceptos, pero hemos elegido estos porque nos parecen bastante significativos. Lo primero, yo creo que es el que más prevalece en redes y en literatura y demás, es el de concepto de dependencia emocional. ¿Qué diríamos? ¿Necesitas al otro o necesitas mirar hacia ti? Carlos, cuéntanos qué es y qué no es. Bueno, pues la dependencia emocional se ha estudiado de varias maneras en psicología, tanto como un rasgo de personalidad como un patrón estable de relaciones. Será un patrón estable de relaciones nocivo y perjudicial para la persona que lo experimenta.
Hay que entender que la dependencia emocional implicaría que esa persona tiene una necesidad extrema de satisfacer los deseos del otro, siente un miedo extremo, intenso hacia el rechazo o al abandono real o imaginado, tiene una baja autoestima, necesita cumplir los deseos del otro y, por otro lado, también se autoniega sus propias necesidades, con lo cual también tienen sentimientos crónicos de vacío o tristeza, y eso les lleva a encadenar relaciones para disminuir la baja tolerancia que tienen a la soledad. ¿Qué no sería? Bueno, pues no sería el hecho de que una persona quiera estar con su pareja, ¿no? Que la eche de menos, que se sienta triste incluso cuando hay una ruptura y que necesite buscar apoyo social. Eso son cosas normalizadas en la sociedad y son formas o estrategias de afrontamiento que son normales para la mayoría de la población. También tenemos que entender cómo se trataría la dependencia emocional y cómo diferenciarla de diagnósticos psiquiátricos, porque la dependencia emocional no es un diagnóstico psiquiátrico de los manuales al uso. Lo que sí es un diagnóstico psiquiátrico sería el trastorno de personalidad dependiente, pero la dependencia emocional es un rasgo que se puede dar en distintos diagnósticos o incluso en población no clínica. Entonces, la mejor manera de tratar la dependencia emocional es restituir los vínculos que esa persona tiene de forma normalizada, ¿de acuerdo? Sí, porque al final, como tal, dependencia emocional no existe en el DSM, sin embargo sí que hay muchos estudios ya que hablan de ello, ¿no? Sí. También está mal entendido en el sentido de que, pues, porque querer tener relaciones no significa ser dependiente emocional, ¿no? Y siempre hay un punto. Hay un libro que hemos hablado muchas veces que es el de Condenados a Entendernos, que lo que dice es que el ser humano es dependiente por naturaleza y necesita el vínculo. Lo que pasa es que pasamos de una dependencia vertical cuando somos pequeños, ¿no? Y tenemos que aprender a pasar a la dependencia horizontal, ¿no? Sí. Y al final este autor dice que él al principio siempre hablaba de amar o depender, ¿no? Como, bueno, pues como hay muchos autores, y que sucumbió y dijo, mira, es que amar es un poco depender, ¿no? Está claro que es donde termino yo y donde empieza el otro, ¿no? Como este gráfico de yo soy este, tú eres este y esto es una pareja, ¿no? Entonces ahí en ese sentido hay siempre un punto de dependencia. Lo patológico, yo creo que en este sentido sería no poder estar sin el otro, volcar prácticamente toda la energía en el otro, que es verdad que al principio de las relaciones hay una fase, ¿no?, de enamoramiento que sí que tiene que ver con eso, pues como con vincularse con el objeto de amor, ¿no? Bueno, el sujeto. Pero la patología tendría que ver más cuando hay una idealización, ¿no? En este caso del otro, y cuando también hay una especie como de que el otro me va a salvar, porque como muy bien dices, hay un tema de baja autoestima y como ver al otro a veces como una especie de salvador, ¿no? Efectivamente. De hecho, hablábamos de ejemplos, ¿no? Que yo no he visto esta película, pero tú sí, Carlos. Sí, correcto. 500 días juntos. Bueno, es una película que se inicia con la típica película de amor romántico de chico conoce a chica, él conoce a la que va a ser su futura pareja en la oficina, es una compañera de trabajo, y en un momento dado ella se entera de que él le gusta a ella, entonces se lo pregunta, pero le dice como amigos o como algo más, y él no quiere demostrar la vulnerabilidad de sus sentimientos por miedo al rechazo y le dice no, me gustas pero solo como amigos. Al final mantienen una relación y él cada vez necesita más estar con ella, necesita más tiempo con ella, le demanda más recursos y exclusividad, y eso es uno de los factores, entre otras cosas, de por qué cuando ellos rompen la relación él se desmorona y no es capaz de salir de ese bucle, de esas expectativas muy altas que tenía de esa relación. De hecho, hay un momento en el que tiene una cita a ciegas y la otra persona le dice, pero ella siempre te dejó las cosas claras de que no creía en el amor romántico ni quería tener una pareja, nunca te fue infiel y siempre te fue leal. Y él dice que sí, pero a pesar de eso no es capaz de remontar. Hay una cosa interesante en la película, que es que posteriormente, cuando él acepta y supera la pérdida de esa persona, hace una sublimación, que diríamos en lenguaje psicoanalítico, porque él es arquitecto y nunca ha ejercido, y ella le anima cuando están en pareja a que pueda ejercer. Entonces él decide ejercer y ahí acaba la película como dándonos a entender, spoiler, que él consigue pues por lo menos canalizar esa energía en algo que es productivo para él. Claro, y yo ya os digo que no he visto la película, pero que al final
ella le dice que no quiere nada, pero entiendo por lo que más o menos deduzco que, sin embargo, no se comporta así. Porque están... Claro, correcto, Ana. Lo que ocurre es que hay un momento en la película en la que, bueno, ellos tienen cualquier relación, cualquier rasgo de relación que pueda ser romántica o que pueda ser de pareja, y hay un momento en la película en la que él le pregunta a ella, pero podemos ponerle una etiqueta, me gustaría saber qué es lo que somos. ¿Somos novios? Porque lo que hacemos no es solamente de amigos, o por lo menos yo no he tenido relaciones de amistad que se basaran solo en esto. Y ella le dice que no quiere poner etiquetas y le deja a él a la expectativa. Entonces no le da una seguridad, una estabilidad que digamos en la relación. Claro, porque al final, sea la relación del tipo que sea, el ser humano, una de sus necesidades básicas en la pirámide de Maslow, después de lo fisiológico, son las necesidades de seguridad, también psicológicas, ¿no? Entonces, claro, si por una parte te dicen no quiero estar contigo, pero por otra parte hago como que estoy contigo, pues es cuando a mí me preguntan, ¿pero estás bien? ¿Te pasa algo? Y yo digo... No me pasa nada. Mi mensaje verbal y mi mensaje conductual son incongruentes, ¿no? Entonces es lo que llamamos también el mensaje de doble vínculo, que es la base, esto sería ya en un extremo, ¿no? Pero es la base en los estudios de lo que serían los trastornos psicóticos, ¿no? Es decir, cuando te han dicho de pequeño constantemente un mensaje incongruente, pues como tu cerebro no sabe a qué atender, al final, pues te genera tal nivel de ansiedad que puede llegar incluso, ¿no? a ese tipo de situaciones. Entonces, claro, obviamente hay una dependencia porque encima como hay un mensaje ambivalente, ¿no? Y bueno, es verdad que se ve mucho, ¿no? O sea, se ve mucho. Yo diría que, no sé si cada vez menos, pero sí que tengo varios casos, ¿no? En ese sentido, pues recuerdo una chica que al final, por la ansiedad que le generaba el tener que estar en una relación, ¿no? Lo que pasaba es que el resto de los ámbitos de su vida estaban como si dijéramos vacíos, ¿no? O sea, si fuera un quesito del Trivial, todos los huecos los quería llenar con una relación de pareja. Entonces, ¿qué pasa? Pues un bucle en el que dejaba, como si dijéramos, de lado todo el resto de ámbitos, porque la energía iba solo, no en tener, sino en buscar pareja, y al final entró en una dinámica muy complicada de un apego tan ansioso y una necesidad tan grande del otro que terminaban por no salirle bien las relaciones y como que ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, bueno, eso es la dependencia. Pasamos al apego evitativo, que también, ¿no? Es como, ay, es que ahora nadie se quiere comprometer porque los hombres o están bloqueados o son evitativos, ¿no? Es como una frase que se repite mucho, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que abrir un debate a, ¿no se compromete porque tiene un problema o realmente no le interesas tanto, ¿no? Total. Yo voy a contar un poquito lo que es el apego evitativo también a nivel de la base psicológica, ¿no? Que tiene el concepto, no tanto como ese, es que esta persona es una evitativa, no tanto esa parte, aunque también veremos algún ejemplo. El apego evitativo en realidad no deja de ser uno de los tipos de apegos, ¿no? Que define la teoría del apego, de que tú vas generando un tipo de apego normalmente en tu desarrollo desde la infancia, y es cierto que suele ser estable en tu adultez, ¿no? ¿Por qué se define este tipo de apego evitativo? Pues básicamente podrían ser personas que necesitan mantener una distancia emocional, y también son personas que desde fuera se puede ver como que son muy independientes y autónomas, porque sí que es cierto que valoran mucho, ¿no? Esta independencia. De hecho, suele pasar que obviamente son personas que pueden tener pareja, pero cuando de repente la pareja empieza a ser como demasiado cercana, de alguna forma o bien se asustan o algo sucede que les hace alejarse, ¿no? Porque les cuesta mostrar sus emociones o mostrarse vulnerables, básicamente. Es importante aquí también entender que tener apego evitativo no quiere decir que eso sea un defecto, porque aunque obviamente hay tipos de apego que a lo mejor a nivel social están mejor vistos, justo, eso no quita que en realidad no es un defecto, sino que es una forma de vincularte o de relacionarte con otros que has aprendido en función del tipo de relaciones que te has ido encontrando a lo largo de tu infancia y de tu vida. Entonces también es una forma de protegerte. Absolutamente, y es muy importante entender que
el uno tiene una forma de vincularse y el otro tiene otra, y también respetar, porque por mucho que si yo necesito, pero si tú me puedes dar hasta aquí, pues a lo mejor no estás trastornado, es que no me quieres dar más, ¿no? Entonces también el coger la responsabilidad uno, ¿no? Totalmente. Aquí también, por comentar un poquito, lo que no sería un apego evitativo, pues por ejemplo, una persona que valora mucho su independencia o que de alguna forma tiene vida propia, ¿no? Pues eso no tiene por qué ser una persona con un estilo de apego evitativo. O por ejemplo, que una persona no te responda 24 horas por WhatsApp no quiere decir que tenga un estilo de apego evitativo, que en muchas ocasiones en redes pues se confunden, ¿no? Estos conceptos. Y también comentar que a nivel clínico sucede algo, y es que desde fuera puede parecer que estas personas pues son muy independientes, son muy autónomas, y esto pues parece que está muy bien visto hoy en día, pero en realidad cuando profundizas un poco suele pasar, no siempre, pero suele pasar que son personas que tienen una gran desconexión emocional y que les cuesta mucho de alguna forma, bueno, ver su propio mundo interno o el mundo interno de los otros. Entonces entender que bueno, que no es todo oro lo que reluce, ¿no? Desde fuera. Todos sufrimos, ¿no? Lo que pasa es que cada uno tenemos mecanismos de defensa diferentes, y es verdad que la gente con tendencia a un estilo de apego evitativo pues ha aprendido más a autorregularse, ¿no? Y la gente con tendencia a un estilo de apego ansioso ha aprendido más a regularse con los demás, ¿no? Entonces es verdad que lo suyo es tratar de aprender ciertas estrategias de lo que te viene menos fácil, pero eso no significa que uno tenga que dejar de ser como es, porque además no se puede, ¿no? En cuanto a esto que dices de esa desconexión, ¿no? Ni es una psicopatía narcisista, que luego hablaremos de ella, ni es patológico, ¿no? Necesariamente, eso es un estilo. Y lo que hay que ayudar a estas personas es a reconectarse consigo mismas, ¿no? Yo tengo un caso, pues de una chica que vino con un motivo de consulta de insatisfacción en las relaciones sexuales, incluso bloqueo, en el que en un momento dado de las relaciones, cuando pasaba la fase de enamoramiento, ella me lo dice así, es que soy incapaz, es que mi cuerpo me dice que no. Entonces, indagando, vimos que al final era, pues una historia de abandono temprano, en la que ella al final ha aprendido a autorregularse desde pequeñita. Estuvimos explorando pues que lo que hacía era jugar sola, lo que hacía era, como si dijéramos, no necesitar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como la sexualidad es una manera de vincularse, pues ella con el subidón inicial sí que disfrutaba de la sexualidad, pero en el momento en que pasaba del enamoramiento ya al amor vincular y más profundo, su cuerpo le decía no, porque es peligroso, ¿no? Entonces, esa desconexión, lo que hemos estado trabajando en terapia es cómo me conecto otra vez con mi cuerpo, con mi emoción, con mi sensación, y cómo poco a poco conecto con mi vulnerabilidad y puedo entonces también hacer un vínculo con el otro, porque si yo estoy asustadísimo de que me vayan a hacer daño o abandonar, aunque sea de una manera súper inconsciente, no va a haber forma, ¿no? Entonces, que las personas no son malas, hacen lo que pueden, ¿no? Totalmente. De hecho, aquí y mencionar el libro de Maneras de Amar, que es un libro que, aunque sea de psicología y escrito por psicólogos, sí que es, de divulgación, ¿no? Que es accesible a todo tipo de público. Sí. Y es muy interesante porque es un libro donde se explican estos estilos de apego, un poquito ver o entender los rasgos que conlleva cada estilo, porque al final es súper importante el autoconocimiento, el también ver qué tipo de apego puede tener el otro, qué me va a mí mejor, qué puedo necesitar para que las necesidades de ambos, estén un poco ahí unidas, ¿no? Eso es. Así que, recomendarlo también desde este punto. Porque no solo hay que entenderse a uno mismo, también hay que entender a los demás, ¿no? Bueno, y luego tenemos el tercer término, que es la irresponsabilidad afectiva. ¿Qué es esto?
Pues este concepto en realidad tiene que ver con cuando una persona entra en un vínculo sin hacerse cargo de que sus actos, sus palabras o la ausencia de actos y palabras, que también es importante, pues tienen un impacto, ¿no?, en la persona con la que estás compartiendo ese vínculo. Entonces aquí, bueno, es importante también destacar que no tiene que ver con responsabilizarse de las emociones del otro, porque obviamente cada uno debe gestionar las suyas, pero sí que de alguna forma tomar un papel activo del espacio que compartes con otra persona, ¿no? Esto es súper importante. También importante destacar que no tiene que ver con ser complaciente, o sea, ser responsable a nivel afectivo no tiene que ver con ser complaciente, ¿no?, con hacer todo lo que el otro quiera, claro, pero sí de alguna forma escuchar, compartir y tener pues ese papel, ¿no?, de que formamos parte ambos de la relación, y no sé si 50-50, porque yo creo que es imposible, pero bueno, más o menos. Sí. O sea, al final no es solo hacerse cargo de uno mismo, sino también, no es que te tengas que hacer cargo del otro, pero mínimamente una empatía de aunque tú te soluciones lo tuyo, yo te voy a informar y te voy a acompañar, ¿no? La compasión, ¿no? El acompañar al otro en la emoción, no te la voy a resolver, pero un mínimo, ¿no? Porque es una cosa que, por ejemplo, que yo me pregunto mucho, y es cuando viene un paciente que estamos viendo, ¿no?, que está haciendo irresponsabilidad afectiva, se lo decimos, ¿no? Entonces es difícil porque, claro, reflejar eso para mí es muy importante, porque en general la psicología es tomar conciencia, pero muchas veces nos da ahí como miedo, ¿no?, confrontar y demás. Y una vez le confronté a un paciente y le dije que, bueno, de una manera suave, que estaba siendo un irresponsable afectivo y que encima estaba echándole la culpa a la otra persona. Bueno, se enfadó muchísimo conmigo, se fue dando un portazo y no quiso volver nunca más. Pero es que no solo va a ir al psicólogo de eso, que el otro es culpable y que yo a ver cómo me puedo cuidar, que ese es el concepto universal que hay ahora mismo, es yo también de que soy responsable y entender al otro desde un punto de vista general, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunas dinámicas tóxicas concretas, ¿no?, que se nombran mucho en las redes, como son gaslighting, love bombing, ghosting, y podríamos decir muchas más, pero vamos a hacer un repaso rápido, ¿no? ¿Qué es y qué no es? Y es verdad que tenemos por ahí algún ejemplo también. ¿Qué es el gaslighting? Bueno, Ana, el gaslighting sería, digamos, una estrategia directamente de abuso psicológico, no solamente de manipulación emocional, por el que el abusador lo que hace es negar la realidad, las percepciones y la propia cordura de la persona a la que le está haciendo el gaslighting. O luz de gas. En este sentido, se manifiesta con expresiones como te estás inventando eso no ocurrió así, estás exagerando, estás loca, etc. El objetivo es crear una dependencia también de la persona que está abusando, el gaslighter, para que la otra persona se sienta desorientada, confundida y sin juicio y dependa del criterio de la otra persona. El gaslighting, lo que sí se ha visto es lo que no es, no sería que en una pareja una de las personas exprese su opinión, sus creencias de una forma asertiva, que tuviese creencias o puntos de vista diferentes a los de la otra persona, claro, y que, digamos, que incluso no concordasen en algunos puntos de vista. Claro, o sea, porque el otro te diga, no, eso no pasó así, no significa gaslighting, ¿no? No, de hecho tiene que ser, para que sea gaslighting, tiene que ser algo sistemático en el tiempo, continuado en el tiempo y que produzca un daño psicológico. Eso es, en general siempre tenemos que ver la frecuencia, intensidad y duración. Cuando son cosas aisladas no podemos estar acusando al otro de manipulador emocional, ¿no? No, porque precisamente lo que haces es invalidar también las opiniones del otro y no adquieres tú tu propia responsabilidad con respecto a la pareja. Lo que sí se ha visto en el gaslighting, si realmente se produce, es que los autores recomiendan que se corte la relación porque puede escalar a otras formas de agresión incluso. En el gaslighting se suelen producir, digamos, 4 conductas por parte del perpetrador, que son el aislamiento social de la víctima, el love bombing, que luego veremos. También se produce, digamos, un muro de piedra que llaman los autores, una contención fría emocional entre el gaslighter y la víctima, y una culpabilización a la víctima. Lo que sí se ha observado, Ana, en el gaslighting es que se producen síntomas en la víctima como ansiedad, trastornos del estado de ánimo, despersonalización,
aceptación, etcétera. Pero hay uno que es muy frecuente, que es la pérdida del sentido del self, del sí mismo. Las víctimas indican sentirse rotas por dentro y aunque muchas de ellas luego manifiestan un crecimiento postraumático, es decir, si se recuperan con psicoterapia, se recuperan de esta forma de abuso, se sienten más fuertes incluso que anteriormente. Sí, de hecho lo que dicen los autores, vete, es decir, esto es muy sutil y es complicado a veces, pero si sientes que te estás volviendo loca o loco, si sientes que estás perdiendo la memoria, si sientes que siempre te quitan la razón, que tus opiniones no valen y no cuentan y que esa sensación de estar perdiéndote en el otro constantemente porque no acepta tus límites o porque nunca pasó así, si sientes todo eso, bueno, como poco ve a un psicólogo, pero probablemente ahí es complicado, ¿no? Remontar eso, porque muchas veces has perdido absolutamente tu poder, ¿no? En ese momento. Eso no significa que lo hayas perdido para el resto de tu vida, porque precisamente si se trabaja bien y se trata bien, luego realmente el reconstruir el self y el crecimiento postraumático es lo que trabajamos en terapia, pero sí, el sentir que estás loca, que estás perdiendo la memoria, muchas veces pues son señales bastante complicadas, ¿no? Bueno, es que en algunas ocasiones puede llegar incluso a ideación suicida. Claro. O sea, que es una cosa peligrosa porque es una forma de tortura realmente. Claro. De hecho, el concepto viene de esa película que con el mismo nombre, ¿no? De la obra de teatro que luego hicieron una película, sí. ¿Cómo era el tema? ¿Cómo le cambiaba la luz, ¿no? Manipulaba las luces de gas que había en la casa a su pareja, a su mujer, porque estaba buscando las joyas de su familia, y luego lo negaba, le decía que estaba loca, que eso nunca había ocurrido, etcétera. Claro. Bueno, entonces desde luego es una dinámica, pues sí, muy, muy tóxica, ¿no? Y lo que hablas también es que aquí a veces se produce el súper famoso también love bombing. Sí. ¿Qué sería el love bombing, Carlos? Bueno, el love bombing está mucho en redes sociales, en TikTok, etcétera. El love bombing no es una forma tanto de maltrato, de abuso, sino que es una forma de manipular emocionalmente a la otra persona. Consiste, digamos, en un despliegue, en un bombardeo, de ahí viene la palabra, de halagos, de atenciones, de regalos, de detalles con la otra persona, digamos, para producir una dependencia emocional rápida. Típicamente, cuando la persona que hace love bombing, el love bomber, consigue esa atención y crea ese vínculo, puede dejar de atenderlo, produciendo un patrón cíclico en el que al primero suben las atenciones, que se llama honeymoon, la luna de miel, y luego se produce la bajada de desatención en la persona que lo recibe. Esto puede producir fluctuaciones muy, muy drásticas en la persona que lo recibe del estado de ánimo, y típicamente incluso a nivel neurobiológico se ha comprobado que los circuitos cerebrales de la adicción se producen en ambos, y en la persona que es víctima de love bombing se producen subidas y bajadas de la hormona oxitocina, que como sabemos es una hormona que está encargada de generar vínculos sociales. ¿Qué no sería love bombing? Bueno, love bombing no sería, digamos, que tu pareja sea una persona muy detallista contigo, que quiera complacerte, que quiera darte regalos, que quiera pasar tiempo contigo muy rápidamente porque realmente quiere generar un vínculo temprano contigo y quiere profundizar en la relación. Hay que tener en cuenta que los seres humanos nos diferenciamos en el tiempo que tardamos en generar sentimientos por los otros, y hay gente que los genera muy rápidamente. Claro. Entonces, es decir, que una persona se enamore de ti y te traiga ramos de flores no significa que te esté haciendo love bombing, ¿no? No, porque, para nada. Que muchas veces además parece que como ahora está de moda guardarse las emociones, los sentimientos y no mostrarse y parecer frío, parece que al primero que hace uno, la primera, ¿no? Que hace un síntoma de interés por uno, ya nos es una alerta. red flag. Es una red flag, exacto. Sí, es como que le dices, eres muy intenso. Sí, sí. Me estás haciendo love bombing. Uy, no me fío. Sí, y bueno, la súper conocida serie de You, ¿no? Sí. Sería un ejemplo bastante claro en este caso. Total. En You vemos claramente en el protagonista cómo se produce esa explosión, ¿no? de detalles, de todo lo que son regalos, de, bueno, enamorar a la chica, y en realidad luego se ve cómo en realidad era la pasión, pero que estaba disfrazada de manipulación. Obviamente es una serie, es ficción, pero bueno, es un ejemplo bastante representativo de lo que ha
acaba de compartir Carlos. Sí, que al final termina consiguiendo lo que quiere. Exacto. Y en el fondo vemos al manipulador, ¿no? Muchas veces como una persona fría, que es verdad que es un ejemplo claro de lo que sí que es un trastorno antisocial de la personalidad, no el psicópata narcisista, que aparte, pero claro, al final termina consiguiendo lo que quiere, ¿no? Que es estar con ella, pero la verdad de la vida es que él es una persona que no tiene nada, o sea, Exacto. más débil imposible, ¿no? Entonces, muchas veces el ver las dos partes no es por justificar, sino por entender que realmente, pues, de dónde vienen las cosas, ¿no? Total. Sí me gustaría aclarar, Ana, muy rápidamente que Sí. podría haber dos perfiles de love bombing. Uno, que es el que tiene un patrón de apego evitativo, que es que cuando profundiza en la relación y genera más intimidad, se distancia de la relación, ¿de acuerdo? Y otro que sí es un rasgo de personalidad más narcisista, que es que no le interesa para nada mantener relaciones profundas con los demás. Lo que sí le interesa es coleccionar personas, porque eso infla su ego. Entonces le interesa establecer relaciones y luego desvincularse de ellas. Justo. Y muchas veces también lo que genera eso es el craving, ¿no? Cuando lo que tú has dicho sube todos los neurotransmisores y luego, o bien porque la persona realmente no estuviera interesada, ¿no? O bien porque empiece a sentir y su cuerpo se bloquee, un poco como el ejemplo que hemos contado antes. Claro, la persona que lo recibe es como si tuviera una adicción, ¿no? Totalmente. Claro, le has dado ahí una bomba de sentirse bien y ahora necesita, ¿no? Y puede generar dependencia en ese sentido. Sí, sentirnos que somos atendidos nos hace sentir reconstituidos también. Exacto. Y por último, como concepto que sí, dentro de la psicología pop, es el ghosting. Pues este concepto en realidad tiene que ver con cortar una comunicación tras un vínculo, ¿no? Cuando una persona de repente desaparece, dejando al otro confundido, con dudas, sin entender nada, porque suele ser de hecho inesperado, ¿no? Para la persona que lo sufre de alguna forma. Aquí, importante también mencionar lo que no es ghosting, porque se confunde bastante, aunque por la broma pues todos lo utilizamos, pero también es importante ver la diferencia, un poco para entender, ¿no? Cuándo sí y cuándo no. Que por ejemplo empiezas a hablar con una persona por una de estas aplicaciones de conocer a gente y hablas un día y de repente al día siguiente deja de responderte, eso no es ghosting. Eso es el siguiente match. Claro, eso es, simplemente puede ser falta de interés y ya estaría. Que sí que puede ser, pues de repente estás con una persona, lleváis varias citas o lleváis semanas hablando, es decir, hay un vínculo o al menos parece que se está elaborando un vínculo, pues ahí de repente sí que sería, si la persona desaparece sin previo aviso, si no vuelve a dar señales, este fenómeno, ¿no? Porque deja al otro confundido y de hecho se produce una falta de cierre para la otra persona que es muy dolorosa, porque de alguna forma podríamos decir que la otra persona no puede elaborar el duelo porque no tiene idea, no tiene ningún tipo de información a la que agarrarse, incluso puede pensar que puede volver en cualquier caso, claro, ¿no? Y no poder abrir otras relaciones, cerrar esta y abrir otras porque está todavía el fantasma por ahí, Exacto. ¿no? Entonces, por favor, no hagáis ghosting, no cuesta nada. Ahora hay WhatsApp, un mensaje, una explicación mínima, pero realmente es una cosa que a uno no le cuesta mucho. Es verdad que muchas veces tiene que ver con conductas evitativas y bloqueos emocionales, pero hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño. Y yo tengo una amiga que después de estar varios meses con una persona, la persona desapareció, o sea, desapareció de la capa de la tierra. Entonces, esa persona pues prácticamente no ha vuelto a tener relaciones. Un mensaje es que desapareció, o sea, no sabía si se había ido de viaje, si entonces de repente se hizo un perfil falso, se hizo stalker, ¿no? Y entonces, pero por intentar ver y por saber algo, pero es que realmente no cuesta tanto y eso es lo que viene siendo tomar la responsabilidad. Ahora hay una afectiva. variante, Ana, del ghosting que se llama orbiting,
que por lo visto es en redes sociales, en los perfiles de redes sociales son personas que están atentas e incluso le dan a me gusta a tus publicaciones, pero son incapaces de contestar a ningún mensaje personal que tú le hagas. Entonces te están haciendo ghosting por un lado y por otro es una mezcla de ghosting y stalking, ¿sabes? Sí, entonces ya te termina de volver loco del todo. Completamente, porque está pero no está. Eso, entonces menos ver tantas cosas de Instagram y menos tal, y más hacer un poquito de normalidad, ¿no? O sea, sí o no, ¿no? Y hazte responsable. Sí. Pues sí, tal cual, esto le pasaba a esta chica, o sea, de repente, meses después, era un evento que le había dado me gusta a una publicación suya, digo, no, o sea, a esta persona hay que bloquearla, pero bloquearla del todo, como en el episodio de Black Mirror que yo vi ayer, que es, te bloqueo y no existes, es una broma. Y la última situación, ¿no? Conducta rarita, vamos a decir, o complicada con la que nos encontramos es la conocida, bueno, o no tan conocida, no sé, situationship. Claro. Sí que es conocida, yo creo, pero a lo mejor no con el nombre, ¿no? Los casi algo que se llama en español, ¿no? Pero a mí me gustó mucho porque como no es relationship, es situation. Estamos en una situación, ¿no? Exacto. Eso sería básicamente cuando hay un vínculo entre dos personas que desde fuera sí que se ve pues una conexión ya sea física o emocional, pero que internamente entre ellos pues no hay una estructura, no hay una etiqueta, no hay un compromiso claro y hay mucha ambigüedad. Es importante aquí decir que no es lo que sería el inicio de una relación, claro. Que el inicio de una relación sí que puede darse esta situación, pero en realidad esto sería un patrón continuado, como en todas las demás que hemos comentado, donde hay una ambigüedad y una de las dos personas se siente incómoda con esa ambigüedad. ¿Por qué? Pues porque puede ser, y esto es importante también decirlo, que si es un acuerdo entre ambas personas, donde hay una comunicación clara y donde ambos están de acuerdo y cómodos con esa ambigüedad, pues no estaría pasando nada. Exacto. ¿Qué sucede? Que cuando uno de los dos no está de acuerdo con esa ambigüedad, necesita una conversación, una etiqueta, un compromiso, información por parte del otro. Exacto. Pues ahí es cuando se producen, pues bueno, ciertas consecuencias, ¿no? Pues confusión, dolor, y de alguna forma es cuando se gestiona de una forma, bueno, pues malo. Claro. Sí. Claro. Yo tenía un paciente hace poco que fue el que me descubrió la etiqueta de situationship. Me dijo que estaba en una, no dormía por las noches, le pedía explicaciones a la chica y la chica le decía, es que no somos nada. Y dice, bueno, no somos nada, pero somos personas, ¿no? Entonces, un mínimo de hacerte cargo, ¿no? De lo que estás generando también en el otro, ¿no? Entonces, al final es verdad que una persona es lo que decíamos antes, ¿no? Que te puede decir yo no quiero compromiso o yo no quiero, pero si luego está actuando como si fuera, no sé si tu pareja, pero algo, pero luego de repente te escondes socialmente. Exacto. No te da, no es una etiqueta, sino es por etiquetar, pero qué manía ahora tenemos con las etiquetas, ¿no? Las relaciones libres, anarquía relacional, ¿vale? Pero es lo que decimos, o sea que el ser humano necesita un mínimo de seguridad y también es eso, que si los dos están de acuerdo y están bien, pero uno o no engañar al otro o no engañarse a sí mismo también, ¿eh? Porque muchas veces uno también se engaña a uno mismo. Entonces, de hecho, ahí hay una película que es una comedia romántica que se llama Con derecho a roce y se ve justo esto, que ambos al principio no quieren etiquetas, pero en realidad cuando va avanzando la relación se dan cuenta de que lo que sucedía es que detrás había miedos, ¿no? Que ese no quiero etiquetas ocultaba miedo, confusión, bueno, entonces eso, bueno, es bastante frecuente. Sí, y luego puede pasar que no solo que oculte miedo, sino que es que una persona no quiere comprometerse porque no le termina de convencer esa persona para esto, por ejemplo el de 500 días juntos, ¿no? No sabemos lo que le pasa a ella, pero está claro que no quiere lo mismo que él, pero sí quiere esa parte que le da mientras él esté ahí a la expectativa de, a ver si en algún momento cae la breva, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que hay un punto en el que uno tiene que saber retirarse, ¿no? Y también uno tiene que saber, en parte, o ser coherente y retirar al otro, ¿no? En la serie esta Normal People, que bueno, ahí anda también un poco, nunca terminan de definir nada y lleva años y años en una situationship. Y luego ya terminamos con etiquetas polémicas o difusas que en realidad no dicen lo que quieren decir y que prácticamente no son nada, ¿no? Que serían persona tóxica, psicópata, narcisista. Y bueno, podríamos hacer 1000 más, pero con esas dos nos basta. Persona tóxica, ¿qué es? ¿Qué no es?
¿Cómo es esto? Bueno, Ana, persona tóxica no es un concepto de manual diagnóstico ni una etiqueta clínica. Es un concepto que fue primeramente acuñado por Lillian Glass, una psicóloga, en un libro de autoayuda que se llama Toxic People. Se publicó en 1995 y ahí también incluyó el término de toxic relationship, de relación tóxica. Una persona tóxica, luego el concepto se popularizó, se generalizó a la población precisamente por libros de autoayuda y por las redes sociales, y vendría a ser una persona que produce un intenso desgaste emocional y una sensación de que nunca es suficiente nada para esa persona, que es una persona extremadamente demandante, una persona crítica, hostil contigo misma, una persona que te da emocionalidad negativa. Ahora se ha contrapuesto mucho el término recientemente de persona vitamina, que sería la persona completamente distinta, la persona que te da optimismo, que te da un afecto positivo, que te da energía para vivir, etc. O sea, ahora las personas somos como alimentos de un supermercado. Sí. Somos tóxicos o somos vitaminas. Correcto. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que también diferenciar un poco qué no sería una persona tóxica. Una persona tóxica no sería una persona que te pone límites o que en ese momento no está disponible emocionalmente para ti, o que es una persona que directamente te ha dicho que no le interesas. Entonces, si te ha dejado las cosas claras desde el principio, no sería una persona tóxica. Lo que sí es cierto es que nosotros en psicología preferimos, más que hablar de tildar o acuñar tú eres tóxico, tú no eres tóxico, hablar de relaciones disfuncionales o relaciones destructivas o relaciones asimétricas. ¿Por qué? Porque una persona puede ser tóxica para la mirada de unas personas y mantenerse en relaciones sanas con otras personas. Entonces es una etiqueta muy subjetiva y muy moralizante, ¿no? Tú eres tóxico porque lo digo yo. Claro. Entonces también hay que autorrevisarse un poco esos conceptos. Justo. A veces es como todo lo que no me parece bien y lo que me genera un poco de incomodidad es un tóxico, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hay que tener un poquito de tolerancia también a ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y la última sí que es como súper prevalente y que yo no sé si todavía habéis tenido esa experiencia, pero me han venido muchos pacientes, es que mi ex es un psicópata narcisista. Y dices, pues es que la verdad, eso no existe. Total. Ahora mismo es verdad que parece que es el insulto de TikTok más prevalente. Pero la realidad es que, como decía Ana, en los manuales diagnósticos de psicología clínica no existe ese concepto como tal, ¿no? Ese diagnóstico. Si lo llevamos a un terreno más científico o más clínico en este sentido, podríamos decir que podría ser la combinación de dos posibles trastornos. Por un lado sería el trastorno de personalidad antisocial y por otro lado el trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Sí que el trastorno de personalidad antisocial sería la variante de psicopática, aunque también importante aquí, aprovechando este espacio, destacar la diferencia entre que tener un trastorno de personalidad antisocial no es ser una persona introvertida. Exacto. Y que quieras quedarte en tu casa leyendo y que, bueno, como que la gente no te guste demasiado. Eso no es ser antisocial. Exacto. Los rasgos que definirían un poquito a este tipo de trastorno combinado podrían ser esa necesidad, ¿no? Esa grandiosidad, la necesidad de sentirse grande, la falta de empatía, la necesidad de control, de manipulación del resto, una autoestima inflada, pero con una necesidad de ser admirado por otros muy elevada, ¿no? En ese sentido. También la ruptura de normas o un poquito ese no encajo a nivel social o esa ruptura, ¿no? Ese engaño con el resto constantemente. Esto, como bien decimos, los trastornos de personalidad, tú siempre también nos cuentas, ¿no? En la clínica que en realidad no son tan prevalentes y que luego esconden muchas cosas, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahí ya podríamos hacer otro podcast. Pero realmente, si queréis ver un ejemplo, ¿no? De un trastorno antisocial de la personalidad, podéis ver la serie de Dahmer, que realmente eso es un trastorno antisocial, ¿no? De la personalidad. Y un narcisista, eso, lo mismo, no es alguien que se hace selfies y que tiene buena autoestima, que parece que también está como penalizado ahora tener buena autoestima, ¿no? Es una persona que no tiene en cuenta al otro, que se salta las normas, que tiene falta de empatía. Esos son elementos diferenciales. Con todo esto hemos terminado nuestro consultorio, no, perdón. Con todo esto hemos terminado nuestro glosario relacional, psicopop.
Y si os parece, chicos, vamos a pasar a una sección que yo creo que es bastante interesante, que es que queremos escuchar las preguntas de las personas. Revisando vuestras preguntas, algunos de vosotros nos habéis preguntado qué hace que se produzca una relación tóxica. Normalmente, una relación tóxica se ha ido formando poco a poco a lo largo del tiempo. Según avanza la relación, se van produciendo cambios sutiles y pequeños que nos hacen difícil darnos cuenta de que la relación se está convirtiendo en tóxica. Ambos miembros de la pareja tendrán aspectos a trabajar tanto a nivel personal como emocional. Algunos de los predisponentes más frecuentes son la inseguridad, falta de confianza o la baja autoestima, que puede generar dependencias, conductas de control y de celos. Por otra parte, experiencias del pasado no resueltas, como relaciones anteriores conflictivas con familiares, con otras parejas u otras personas. La falta de habilidades emocionales y de comunicación, como la dificultad para poner límites y de expresar nuestras emociones. Y por último, creencias limitantes y disfuncionales, como por ejemplo, que el sufrimiento es parte del amor o que el amor lo puede todo. Muchas gracias, Marta, por la respuesta. Yo creo que en general, ¿qué hacemos, no? Cuando estamos en una relación tóxica, yo creo que nos damos cuenta, obviamente por todo eso que ha dicho y porque el cuerpo nos lo dice. O sea, cuando yo no me siento bien y veo que la cosa no avanza y que todo es una lucha, ¿no? Y que hay un desequilibrio, siempre hay problemas, pero que hay un desequilibrio entre lo que me aporta y lo que me carga y sostenido durante mucho tiempo y no puedo ser yo, pues está claro que estoy en una relación que no me está aportando, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer, no? O sea, ¿cómo pongo límites? Pues desde luego hay que reconstruirse a uno mismo. Muchas veces siempre pensamos en primero salgo y luego me reconstruyo. Muchas veces me empiezo a reconstruir, empiezo a conectar otra vez con cosas que me gustaba hacer, con personas que me gustaba estar, quién era yo antes de estar en esta relación, empezar a retomar todos esos factores de protección que llamamos y si puedes reconducirla bien y si no, sal, ¿no? Pero es verdad que la mayoría de las veces requiere de apoyo psicológico. Sí, yo diría, Ana, a toda velocidad que muchas veces efectivamente el primer paso es tomar conciencia, pero muchas veces con tomar conciencia no es suficiente, porque esto se ve mucho en relaciones de larga duración que son tóxicas, en los que una de las dos personas sabe que no le conviene esa relación, pero no es capaz de salir. Incluso muchas pacientes dicen es que no sabía cómo salir de ahí. No tenían los métodos o las herramientas. Entonces yo lo que sí diría es unos tips muy sencillos. Si sabes que te estás aislando, si dejas de ver a tu familia y tus amigos, si tienes que hacer conductas de llamada de atención que son arriesgadas para ti misma, tu integridad física y psicológica puede correr peligro, busca un profesional de inmediato. Así es. Y luego, por no terminar, ¿no?, con todo pues toda esta problemática, todo está claro que las relaciones son complicadas, son difíciles, pero por otra parte también queremos hacer un alegato a que realmente el amor es lo más bonito que existe y además lo que permite a la especie humana desarrollarse y continuar, que el amor no baja del cielo, no se merece ni se deja de merecer, simplemente se trabaja, se construye con presencia, valentía y con verdad, y que realmente aunque no sea eterno por naturaleza, aunque el vínculo sí que lo puede ser, sí que puede ser profundo, leal, comprometido, a la vez que libre, ¿no? Y que realmente en la sociedad líquida en la que vivimos, al final parece ya que vincularnos y comprometernos es casi un acto de valentía y es casi una forma de resistencia. Entonces, cuidarnos es saber decir hasta aquí, porque el amor mal vivido destruye, pero el amor bien vivido construye y repara. Muchas gracias, chicos, a Carlos e Irene por estar aquí hoy, por hacer todo este trabajo, por aportar. Y a vosotros, gracias por estar un episodio más. Si os gusta, ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo de Entre Divanes.